Hola, soy Mariana Mejía y les doy la bienvenida a una mirada al mundo de Caracol Internacional. No ha sido una semana fácil para Donald Trump. El fracaso de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, de donde J.D. Vance tuvo que regresar con las manos vacías. Su desencuentro con el Papa León XIV, que está generando serias reacciones en todo el mundo, sobre todo en el mundo católico, el norteamericano inclusive. Y como si esto fuera poco, la derrota de su principal aliado en Europa, el ultraderechista Viktor Orbán, primer ministro de Hungría. Para analizar esta coyuntura, lo que está sucediendo en la geopolítica mundial, he invitado a una experta en el tema, a Juliana González, analista política para la Deutsche Welle, hoy desde Berlín. Juliana, bienvenida a este programa. Muchas gracias, María Emma. Es un gusto estar aquí contigo. Pues queríamos comenzar por Hungría. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se da ese contexto y lo que significa esta derrota, dijéramos, el triunfo de la derecha, también de los conservadores, pero una disidencia del partido con el triunfo de Peter Magyar? ¿Qué significa después de 16 años que llegue a Hungría este cambio tan radical? Sí, María Emma, es un país que, como tú bien lo dices, es de derechas, es un país donde no existe el Partido Liberal, donde la izquierda es marginal. Esto por razones históricas viene, digamos, de ese movimiento del comunismo, del fin del comunismo, y es un país muy de derechas. Lo que pasa es que durante estos 16 años de Víctor Orbán, pues el país se había convertido en el orbanismo, digámoslo así, un gobierno donde el presidente tenía el control de los medios de comunicación, perseguía a las ONGs independientes y había creado toda una estructura de corrupción al punto tal que es considerado uno de los países más corruptos de la Unión Europea. Finalmente, no son estos hechos sociales lo que generan esa derrota de Orbán tras 16 años, sino más bien la economía, ya que es uno de los países más pobres aquí del bloque europeo, y esa derrota de Orbán se recibe con alegría, lo podemos decir así, incluso con la palabra júbilo, que es la que más se ha usado aquí en Europa, tanto por Bruselas, empezando por la presidenta von der Leyen, como los demás países de la Unión Europea, María. Claro, y no fue cualquier derrota, es decir, fue una paliza la que le dieron porque queda con mayorías en el Congreso, una victoria sin lugar a dudas. ¿Cómo será que Orbán lo reconoció inmediatamente? ¿Qué quiere decir cuando usted dice que se reconoce con júbilo en la Unión Europea, en la OTAN? ¿Por qué? Bueno, por dos razones. La primera, porque hay que verlo, digamos, en un contexto más grande, y es que esa derrota de Orbán le quita, digamos, la fuerza a un movimiento de partidos que aquí dentro de Europa pues están tratando de desmontar lo que conocemos como el modelo europeo, la Unión Europea, la zona común del euro, de Schengen. Son partidos muy nacionalistas y Orbán era su gurú, era esa figura que agrupaba a esos partidos, tanto así que él es un ícono dentro de lo que se conoce aquí como el populismo de derecha, que son más a la derecha de los partidos conservadores. Y por el otro lado, María Emma, un tema fundamental es que Orbán ha sido el palo en la rueda cada vez que se quiere tomar una decisión de sancionar a Rusia, cada vez que se quiere tomar una decisión de apoyar a Ucrania. Tiene congelado en este momento un crédito de 90.000 millones en el que ni siquiera Hungría tenía que haber participado, porque se había evitado esto para evitar que pusiera un veto, pero tal era, digamos, el desprecio de Orbán por esas estructuras de Y, Bruselas y su ujú. cercanía con el Kremlin, que la derrota de este mandatario pues da la sensación de que ahora Europa se encaminará realmente en esto de los valores compartidos, el regreso de la democracia plena, de las libertades y sobre todo del apoyo incondicional a Ucrania, un país que pues está bastante a la deriva desde la llegada de Donald Trump. Y la derrota no es solo para Orbán y esa derecha nacionalista, sino para Donald Trump. Tiene como nombre propio J.D. Vance. Estuvo 2 días antes de salir hacia Irán a las conversaciones en Islamabad, en Pakistán. ¿Quiere decir también una derrota a la política exterior o a la falta de cálculo de Donald Trump?
Sí, Donald Trump pensó que tal vez Hungría iba a comportarse como otro de esos países en los que ha intervenido de alguna manera en las elecciones. Habíamos visto un apoyo directo a Orbán, tanto las veces en las que se había pronunciado Donald Trump como con esa presencia de J.D. Vance allá alentando, incluso frases como la de a usted lo quieren más, señor presidente, aquí que al mismísimo Orbán, ¿no? Esta Y retórica eso tan era por curiosa que teléfono, manejan los ¿no? Era como en funcionarios directo, estadounidenses, ¿no? era en directo en el mitin político, en el cierre de campaña de Orbán, ¿no? Donde J.D. Sí, Vance lo puso increíble. al teléfono, ¿no? Cierto. Cuénteme, Exactamente, y por eso es que se siente más esa derrota. ¿esa derrota incluye también al presidente Vladimir Putin, al régimen de Putin? Claro, pierde uno de sus grandes aliados en Europa, que era considerado la Hungría de Orbán como ese caballo de Troya, porque primero hubo hace poco la información de que informaciones confidenciales de Bruselas, de la Unión Europea, se filtraron a Rusia y esto a través de los canales como funcionarios húngaros, pero también porque veíamos que había una coincidencia de intereses entre Hungría y entre Vladimir Putin. Pierde así ese fuelle, le va a dar ahorita más aire a la Claro. Unión Europea, precisamente este nuevo Peter Maygart, para votar cosas que pueden ir en contra de Rusia y en favor de Ucrania, en una guerra que no termina de finalizar y que ya lleva 4 años. Y por más que se esfuercen y que haya llegado, se haya eliminado ese caballo de Troya, como usted bien lo llama, que era Orbán, la OTAN no saca cabeza, no levanta cabeza, esa organización del Tratado de la Alianza Norte no levanta cabeza en defensa de Europa o cree que le Pues servirá. es que esa pregunta es súper espinosa, María Emma, porque hay que recordar que la OTAN era un animal prácticamente muerto, casi un cadáver. Hasta el inicio de esa guerra era considerado como una reliquia de la Guerra Fría, pero la guerra de Rusia a gran escala contra Ucrania obviamente lo reactivó. Y durante la era de Biden, pues estuvo bastante activa, prestando apoyos, prestando dineros, pero con la llegada de Donald Trump, quien había prometido acabar esa guerra en 24 horas, luego que en 100 días, pues esto no ha sido así. Lo que hemos visto es que precisamente los Estados Unidos es un país que tiene mucho peso en esta alianza porque tiene, por ejemplo, los cazas, tiene también grandes despliegues de inteligencia militar, de hombres. De hecho, ahorita mismo Donald Trump está amenazando con retirar tropas de la OTAN estacionadas aquí, tropas estadounidenses de la OTAN estacionadas aquí en Europa porque no lo están apoyando con su guerra. Así que la llegada de Hungría, digamos, más de pleno a la Unión Europea, por supuesto, hace que ese frente en el este sea mucho más sólido del lado europeo, del lado de la OTAN, Pues pero no significa necesariamente que salga adelante la OTAN como tal. Pues la política exterior de Donald Trump no ha estado exenta de polémicas, empezando por Irán, como hemos escuchado, no ha logrado avanzar en las conversaciones. Parece que hay una segunda ronda, pero esta no llega. Ha mantenido una abierta controversia con el Papa León XIV y tal vez lo más doloroso es esta derrota de Víctor Orbán en Hungría, que ya entendimos lo que significa esa derrota en las urnas.